Bueno, buenas tardes para todos. Hoy pues vamos a hablar, mencionar lo que es la sentencia T248 del 2024 por parte de la Corte Constitucional de Colombia. El problema jurídico y de interpretación en este caso es que existe una falta de enfoque étnico en la implementación de los proyectos REMAT en Colombia. Esto ha llevado a problemas como la falta de claridad sobre quién tiene el derecho a los proyectos REMAT que se llevan a cabo en territorios indígenas, lagunas regulatorias en las salvaguardas sociales y ambientales acordadas en la CMMUCC y deficiencias en el control y la vigilancia de la supervisión por parte del Estado. Pues ampliando un poquitico más el contexto de esta sentencia, pues primero hay que mencionar que son los proyectos REDMAS y pues de manera más sencilla es que son los mecanismos de reducción de emisiones de deforestación y degradación de los bosques REDMAS, denominados REDMAS, y ese es su objetivo principal. Importancia pues de los bosques en Colombia resalta la relevancia de los bosques colombianos, especialmente en la Amazonía, para la biodiversidad, el clima y los pueblos indígenas. Hoy que es un tema muy importantísimo de tratar, pues debido a la deficiencia climática que se viene presentando en esta época. En un marco normativo internacional, pues se menciona así brevemente, que es como la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿cierto? Y su relación que tiene con los proyectos RED+. Una profundización así del problema, pues viene primero que todo la violación de los derechos fundamentales. Ahí detalla como la falta de enfoque étnico de los proyectos REDMAX puede violar derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ¿cierto? Como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la propiedad colectiva, que es importantísimo, y uno rescatable, que es el derecho a vivir en un territorio ancestral y nuestra constitución se hace muy bien clara o lo referencia muy bien. Segundo, pues los conflictos socioambientales. Este explica cómo la implementación de estos proyectos sin la participación efectiva de las comunidades indígenas puede generar conflictos socioambientales, tensiones entre las comunidades del Estado y las empresas, ¿cierto? Impactos diferenciales, pues menciona que estos impactos de los proyectos REDMAD no son homogéneos y que pueden afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos poblacionales, especialmente como las mujeres indígenas. Algunas consecuencias que se pueden evidenciar ahí es la pérdida de la biodiversidad. Se explica como la implementación inadecuada de los proyectos REDMAX que pueden llegar a la pérdida de la diversidad y al deterioro de los ecosistemas, tanto marítimos como terrestres, ¿cierto? Algunos fracasos de las metas climáticas indica pues que estos proyectos REDMAS no se implementan de manera justa y equitativa. Se pueden comprometer el logro de las metas climáticas establecidas a nivel internacional. Y ya como por finalizarse el delimitamiento de la gobernanza indígena, pues esto señala como la falta de reconocimiento de esos derechos indígenas en estos proyectos puede debilitar el sistema de gobernanza indígena y afectar especialmente lo que es su gobernanza, ¿cierto? Muchas gracias. Métodos constitucionales y legales de interpretación son aplicables para analizar el derecho y la autodeterminación de las comunidades indígenas en este caso. Los métodos constitucionales y legales de esta sentencia son: interpretación constitucional. Se debe considerar el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. Interpretación conforme al convenio 169 de la OIT. Colombia es signataria de este convenio, que establece el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la participación en la toma de decisiones que afectan sus territorios y sus culturas. Consideración de la consulta previa, libre e informada. Se debe evaluar si se ha realizado una consulta adecuada con las comunidades indígenas afectadas. Consideración de los estándares internacionales de derechos humanos. Se deben considerar los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Análisis de la legislación nacional y local. Se deben considerar las leyes y normas que regulan los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. Evaluación del impacto cultural y ambiental. Se debe considerar el impacto de las decisiones sobre la cultura, el territorio, medio ambiente de las comunidades indígenas. En este caso,
visualizó la problemática de afectación hacia la comunidad indígena externa, por lo que se identificó fallas en el proyecto RED-DD, viéndose la necesidad del Estado General de Protección de los Derechos porque se invalidó el consentimiento libre, previo o informado de las empresas privadas a las comunidades indígenas, por lo que se destacó que existen circunstancias y retos particulares que resultan en una falta de protección de los derechos colectivos de estas comunidades y prácticas constitucionales que invisibilizan sus necesidades y circunstancias únicas. ¿Qué elementos de la ley y de la sentencia T248 de 2024 son relevantes para la interpretación de este caso? Constitución Política de Colombia 1991, artículo 7, reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. Artículo 330 establece la autonomía de las comunidades indígenas. Ley 21 del 91, Convenio 169 de la OIT, reconoce los derechos de los pueblos indígenas fortaleciendo su cultura. Ley 1450 del 2011, Plan Nacional de Desarrollo, incluye objetivos relacionados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y sus intereses comunitarios. En el contexto del problema jurídico que se expone en la sentencia T248 de la Corte Constitucional de Colombia, el proyecto Red Más, Renovable, Energía, Educación y Desarrollo en territorio indígena puede generar debates y diversas interpretaciones. A favor podemos encontrar el desarrollo sostenible, pues Red Más promueve la energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mitigando el cambio climático. Acceso a la educación. El proyecto puede mejorar la infraestructura educativa y el acceso a la educación para comunidades indígenas. Autonomía y participación. Red Más puede involucrar a las comunidades indígenas en la toma de decisiones y gestión del proyecto. Mejora económica. El proyecto puede generar empleos y oportunidades económicas para las comunidades locales. En contra, podemos ver impacto ambiental. La construcción de la infraestructura energética y educativa puede afectar hábitos naturales y sitios sagrados indígenas. Desplazamiento y reubicación. El proyecto puede requerir la reubicación de comunidades indígenas, afectando su cultura y su modo de vida. La falta de consulta. La implementación del proyecto puede no respetar los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, establecido por la ONU, Organización de Naciones Unidas. Dependencia económica. El proyecto puede crear dependencia económica en lugar de una autosuficiencia y soberanía de las comunidades indígenas. Es fundamental considerar las perspectivas y preocupaciones de las comunidades indígenas y abordar los posibles impactos negativos para asegurar un desarrollo respetuoso y sostenible. La Corte decidió proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad e integridad cultural y consentimiento libre, previo e informado, al ordenar a las empresas involucradas, incluyendo a la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, a abstenerse a intervenir o influir en el proceso de la toma de decisiones de la población indígena sobre el proyecto Red Más. Esta orden abarcó cualquier acción que pudiera calificarse como una forma de comunicación, presión o sugerencia destinada a incidir en las decisiones de las comunidades. Cualquier infracción a esta orden se considera una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, dispuso que el Ministerio del Interior facilitara un espacio de diálogo para mediar y alcanzar un acuerdo con las comunidades sobre la implementación del proyecto, en caso de que no hubiera una decisión de la población indígena en los siguientes 3 meses, donde deberían informar a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior sobre la continuidad o no del proyecto en cuestión.
acorde con sus estructuras de gobierno propio y los mínimos requeridos para garantizar su consentimiento y los derechos protegidos en esta decisión. Desde una perspectiva general, la Corte insistió en que los proyectos RED+ son importantes en el contexto del cambio climático y sus efectos en el medio ambiente y las condiciones de vida en la población beneficiaria. No obstante, el Estado colombiano debe adoptar y aplicar un enfoque étnico que respete y proteja integralmente los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Para ello se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordinar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de los proyectos RED+ en territorios colectivos, de acuerdo con la Resolución 1447 de 2018, y adoptar estrategias integrales y de seguimiento y acompañamiento a estas iniciativas con propósitos climáticos. La Corte Constitucional fundamentó su decisión en varios marcos jurídicos internacionales y nacionales relacionados con los proyectos RED+. Estos incluyen la Convención Marco Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que establecen compromisos para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Además, se destacó la importancia de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluidos el derecho a la libre determinación, autonomía u autogobierno y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Este fallo subraya la necesidad de que los proyectos RED+ se implementen respetando plenamente todos los derechos de las comunidades indígenas. La Corte enfatizó que estas comunidades no solo son guardianas tradicionales de los bosques, sino también las principales afectadas por cualquier proyecto en sus territorios. Por lo tanto, cualquier iniciativa debe desarrollarse en armonía con las estructuras de gobernanza indígenas y los marcos normativos que protegen sus derechos, asegurando así que las decisiones se tomen con la plena participación y consentimiento de las comunidades afectadas. Considerando el proyecto RED+ en territorio indígena, se pueden extraer las siguientes conclusiones jurídicas, reglas y precedentes aplicables. En cuanto al derecho internacional están: derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP. Derecho a la autonomía y autogobierno. Artículo 4 de la UNDRIP. Protección del medio ambiente y recursos naturales. Artículo 29 de la UNDRIP. Por otra parte, el derecho nacional menciona la ley de consulta previa, libre e informada, la ley de protección del medio ambiente, la constitución política en cuanto a los artículos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Entre los procedimientos judiciales están: caso Guas, Tinnim versus Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008. Establece la obligación del Estado de consultar y obtener el consentimiento de las comunidades indígenas. Caso Sarayaku versus Ecuador, Corte Interamericana de Derechos Humanos 2012. Confirma el derecho a la consulta y consentimiento previo. Caso Saramaca versus Surinam, Corte Interamericana de Derechos Humanos 2007, establece la protección de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas. Como también se evidencia los siguientes principios: principio de precaución, evitar daños irreparables al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Principio de participación, involucrar a las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Principio de equidad, distribuir beneficios y costos de manera justa y equitativa. En resumen, el proyecto RED+ debe considerar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la consulta y consentimiento previo, la protección del medio ambiente y la autonomía. Los estados y las empresas deben cumplir con las obligaciones establecidas en el derecho internacional y nacional y considerar
los precedentes judiciales y principios mencionados anteriormente.